Revilla sobre las posiciones y los figuretismos, dice él, ridículos. De este tema hablaremos con analistas especiales en nuestra entrevista del día. Agencia Nacional de Hidrocarburos, nuestro compromiso a toda prueba. Presentamos la entrevista del día. Quiero mostrar el tuit que puso el alcalde de La Paz, don Luis Revilla. Esto fue a respuesta de un pedido de un analista de protesta en La Paz. Vamos por favor con el tuit. Que dice: el figuretismo sin razón cansa y aburre también. Ojalá aprendan desde la oposición y el gobierno a dejar de tener prácticas políticas tan ridículas e ineficaces. Esto escribió luego de que Negro Arias había puesto: ¿qué pasa con La Paz? No hay acción conjunta. ¿Qué dice la alcaldesa del Alto, el alcalde de La Paz, el gobernador, CONADE, ciudadanos? ¿Por qué no se sientan a coordinar una acción conjunta y maciza que impulse la protesta nacional por la abrogación y el 21F? Vuelvo a leer lo que escribió Luis Revilla: el figuritismo sin razón cansa y aburre también. Ojalá aprendan desde la oposición y el gobierno a dejar de tener prácticas políticas tan ridículas e ineficaces. Quiero saludar, estamos nosotros con dos analistas. Estamos con Gustavo Pedraza en La Paz. ¿Cómo estás, Gustavo? Gustavo, ¿qué tal? En Santa Cruz. En Santa Cruz, perdón. Un gusto, como siempre, Jimena. Carlos Cordero, usted sí está en La Paz. Sí, estoy en La Paz y con un poco de frío. Un saludo cordial a todos los amigos del programa. ¿Una noche muy fría en La Paz? Está haciendo un poquito de frío. Sí, es característico de la época. Bueno, mañana voy a estar en La Paz, o sea que lo voy a sentir en propia piel, pero feliz de estar en La Paz, además, ¿no? Qué bien, será muy bienvenida, querida Jimena. Como siempre, gracias. Gustavo, comencemos por favor primero. ¿Qué opina de este tuit? No logro entenderlo, de verdad. O sea, el conflicto político que hay en el país tiene una causa, ¿no? Hay un clivaje que se ha instalado hace más de 2 meses. Y ese clivaje tiene que ver con democracia versus autoritarismo. No creo yo que sea una práctica de figuratismo, es un conflicto real. Hay una disputa en las calles, ¿no?, entre la sociedad civil o buena parte de la sociedad civil y el gobierno. Hay dos visiones distintas, ¿no? El gobierno cree que es blancos contra indios y desde la sociedad civil se cree que es democracia versus autoritarismo. Entonces es un conflicto que tiene carácter nacional, o sea, no es multisectorial. Entonces todo el territorio nacional está en este proceso. Probablemente La Paz se incorpore, nadie puede artificialmente organizar una protesta, esto tiene que salir de la sociedad civil y seguramente en el curso de la semana, de los días, va a haber alguna manifestación, porque tampoco La Paz es una isla, ¿no? Entonces yo creo que esto va a mostrarse públicamente. Probablemente el humor del alcalde no estaba en su mejor momento para que responda a un analista que hizo referencia, digamos, a la falta de organización. A mí me parece que cada territorio, cada sociedad tiene sus modos de organizarse y será en algún momento que ellos lo harán, ¿no? Carlos, tu opinión, por favor. Claro que sí. Pues hay que ver el origen de la respuesta. El origen es este tuit, este desafío o esta interrogante que lanza Iván Arias preguntando qué está pasando con los líderes políticos que aparecen reiteradamente en las encuestas como opciones para el 2019, y estamos hablando de Soledad Chapetón, de Luis Revilla. Y sobre todo creo que quien levanta el guante es pues Luis, porque Luis Revilla está teniendo un silencio verdaderamente atronador en este momento en que el país, como muy bien señalaba Gustavo, está en una disyuntiva: o dictadura o democracia, y la ciudadanía se está movilizando a favor de la democracia, de las libertades democráticas, y ahí se nota la ausencia de un líder político tan importante, de una ciudad tan importante como la sede de gobierno, como es Luis Revilla.
porque en todo este proceso no ha tomado partido. Y pues ese es el reclamo que se le está haciendo, y la respuesta acerca del figuretismo tiene que ver con esto que Luis y el movimiento Solvo está planteando, ¿no? Es decir, más bien una estrategia electoral de renovación de cuadros, una renovación generacional, pero habría que recordarle a Luis que el liderazgo se lo gana día a día y en la calle. Permítame, por favor, Carlos. Quiero irme en 2 puntos sobre lo que usted ha dicho. Uno, el tema de dictadura. Si usted efectivamente cree que el gobierno va hacia una dictadura, porque dice democracia o dictadura, y los que defienden la democracia y la dictadura. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema, el opositor que no esté de acuerdo con los paros y los bloqueos, ¿no está visto como opositor? A ver, yo lo planteo desde este punto de vista. La ciudadanía está reiteradamente buscando referentes, liderazgos, y estos liderazgos son los que deben orientar precisamente la acción colectiva. En este momento todo lo que está ocurriendo en el país son movimientos ciudadanos, básicamente urbanos, que están cuestionando una decisión gubernamental que es el Código de Procedimiento Penal, y además reclamando el derecho o reclamando más bien el respeto a la Constitución y los resultados del 21 de febrero. En esa circunstancia, pues Luis Revilla no está dando la cara y se siente ese vacío. Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, Jimena, no la recuerdo en este momento. Lo del tema de la dictadura. Al tema, sí, evidentemente, yo creo que el gobierno ha estado tomando decisiones desde hace un tiempo atrás con un sesgo autoritario. Tiene un origen electoral, pero cada vez se está distanciando de la ciudadanía, y un hecho fundamental que permanentemente se esconde: el hecho de que la ciudadanía fue consultada acerca de la repostulación, la modificación del texto constitucional para habilitar a Evo Morales como candidato del 2019. Y en una justa electoral, el señor presidente y vicepresidente y el movimiento al socialismo perdieron esa consulta. Pero un fallo del Tribunal Constitucional... ¿Pero esto es dictadura? No respetar la Constitución es una manifestación de la dictadura. Permítame, por favor. Imponer las normas sin una debida participación ciudadana que restringe sus libertades es una dictadura, querida Jimena. Una dictadura, es una dictadura, dice Carlos Cordero. Por favor, Gustavo Pedraza. Bueno, el presidente Morales ha sido elegido con voto, ¿no? El 2014 por 5 años, tiene apoyo popular. Están funcionando las instituciones democráticas bajo el control del partido de gobierno. En sí, per se, no es una dictadura absoluta, ¿no? Hay un concepto muy interesante que se aplica a estos casos, que se lo define como el autoritarismo competitivo, ¿no? 2 profesores de Harvard escribieron hace unos años un libro para analizar estos regímenes híbridos que emergen del voto, que son elegidos democráticamente, pero controlan las instituciones. Por lo tanto, no es el clásico concepto de dictadura. Este concepto de autoritarismo competitivo se aplica a estos regímenes que son democráticos, salen del voto, pero que el poder lo ejercen de una manera autoritaria. Es decir, ¿por qué? Porque controlan las instituciones públicas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia, el Ministerio Público, y en el caso de Bolivia yo creo que sucede eso. Nosotros tenemos un autoritarismo competitivo. ¿Por qué? Porque hay elecciones, le permite a los partidos de oposición participar, pero la cancha, la raya quien está gobernando, ¿no? Entonces esa es diríamos, la característica del régimen. O sea, no es una dictadura como tal. Las decisiones que ha tomado en los últimos meses hacen inferir, en base a este concepto de autoritarismo competitivo, que se está endurando, o sea que la ruta es totalitaria progresivamente, pero que todavía
este gobierno ha emergido el voto. Este gobierno no ha salido de un golpe de Estado, digamos, ¿no? Esa es, diría yo, la característica. Y ya que hablamos de la palabra dictadura, vamos a leer lo que escribió hace días una diputada, la diputada Norma Pierola, lo que ha generado mucha polémica en el país. Norma Pierola fue la que escribió sobre la dictadura, que prefiere dictadura de botas y no de ojotas. Vamos a ver, por favor, el tuit. Este es el tuit que escribió Este es el de Glamour. El anterior, por favor, el original, pongámoslo. El tweet donde ella dice que prefiere dice que prefiere la dictadura de botas a la dictadura de ojotas. Sobre esto ella también puso lo siguiente: respetuosamente pido dejar de hacer escarnio y politiquería barata de mis publicaciones. Fácil es criticar tras un escritorio y micrófono. Invito a que vean mis acciones en el Parlamento y labor que realizo contra esta dictadura que se esconde tras una falsa máscara de democracia. Solo me debo al pueblo, al soberano que votó por mí. Nuestra lucha debe ser contra el régimen neofascista de Evo Morales y su dictadura, que está buscando convertir a Bolivia en otra Cuba. Toda dictadura es nefasta, más aún estas que vienen de izquierda y que pregonan defender el pueblo. Aquí está el tuit original, donde dice: prefiero dictadura de botas que de ojotas. Luego este tuit ella lo borró. Este tuit, Gustavo. Bueno, está contaminado el ambiente político por radicalismo, ¿no? Por un lenguaje muy beligerante, y el lenguaje de la diputada obviamente es inapropiado, no corresponde, o sea, no tiene una racionalidad democrática, expresa, digamos, un apego al autoritarismo como tal, ¿no? Entonces, se parece mucho al lenguaje que usa el vicepresidente. O sea, yo veo mucha similitud con el lenguaje. ¿Por qué? Porque es un racismo implícito, ¿no? Así como de una vereda se pregona un racismo, de la otra también. El hecho de que el vicepresidente esté mostrando videos en reuniones de mujeres es una incitación al odio racial. Y tenemos una ley, la ley contra la discriminación, o sea, contra el racismo y toda forma de discriminación, y esa ley sanciona con 5 años de cárcel a quien promueva el odio racial y le da 1/3 más de pena si es autoridad pública. Entonces, aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley. El Ministerio Público debería estar observando quiénes en las redes sociales hacen esas prácticas de racismo, de discriminación, y esta gente tendría que estar procesada. ¿Por qué? Porque son delincuentes. O sea, hay una ley, hay un marco jurídico que prohíbe esa conducta, sea autoridad pública o autoridad privada, o persona privada. Entonces, aquí no corresponde hacer escarnio de eso a ninguna de las veredas. Corresponde aplicar la ley y meter a la cárcel. ¿Quiénes deberían estar en la cárcel por estas incitaciones? Los que están escribiendo conceptos racistas en contra de la gente del gobierno, en contra del presidente, y los que están contestando desde el gobierno, entre ellos el vicepresidente, que lo ha hecho con mucha claridad, incitando al odio, porque decirle cara al blanco es un término discriminador contra el que no es indio. Entonces se está incitando al odio. ¿Por qué? Porque le está diciendo el vicepresidente a las líderes campesinas, ahora y antes, unos días atrás, ellos son los que los odian. Esos blancos racistas los odian a ustedes, los indios. Entonces hay que defenderse. ¿Qué es eso? Es una incitación directa al odio racial. Entonces ambas autoridades, tanto la diputada como el vicepresidente, están en este tipo penal. ¿Por qué? Porque es un tipo penal el racismo. Entonces tendrían que estar bajo proceso penal. Nosotros hemos invitado a la diputada Norma Pierola, pero dice que ya no hablará sobre el tema. Sobre el tema de la diputada, por favor, y el tuit, Carlos. Pues mira, yo creo que sí fue un exceso, a veces la diputada Pierola tratando de defender su visión política,
como en esta oportunidad, ha cometido un exceso, se ha arrepentido, creo que haya entendido que ha cometido un error. Pero también en el juicio que se está haciendo de esto hay también un abuso y una exageración. Yo te pregunto a ti, Gustavo, ¿por qué asocias el tema de las ojotas con una cuestión discriminatoria y racial? La ojota es un zapato, es decir, tienes un zapato de determinadas características y tú lo estás asociando, el tema de la ojota, a los indígenas y los campesinos. O sea, en las zonas cálidas uno puede usar también ojotas y no hay necesidad de vincularlo con una actitud discriminatoria y racista, y sobre todo aplicación de una pena tan severa como 5 años de cárcel por expresar una opinión política. Fíjate, pasando a otro tema, el tema de dictadura, de democracia, era una dicotomía y una tensión que hemos vivido en la década de los 70s, los 80s, ya está superado. Lo que hoy estamos viviendo es que la democracia está en el centro y tenemos la tensión entre dictaduras de izquierda y dictaduras de derecha que están tensionando a nuestra democracia, y esas expresiones tanto de ida y de vuelta son una manifestación de esos extremos de izquierda y de derecha, y creo que lo mejor en todo caso es volver a la sensatez, dejar, como decías tú, Gustavo, dejar este clima de tensión, de enfrentamiento que estamos viviendo, porque nos está llevando a una espiral de enfrentamiento entre los propios bolivianos. Permítanme, quiero leer lo que dice el Soberano. Quieren inducir al enfrentamiento entre bolivianos. ¿Qué tanto miedo le tienen a Evo Morales? Dice. Evo Morales dijo a la prensa que si gana el no tenemos que irnos callados. Están muy bien las protestas. Muchos de los artículos es para oprimir al pueblo por la ley que sanciona las protestas. Desde Sucre nos dicen, considero que el Código Penal tiene que ser abrogado, no hay nada que discutir, y el 21F hay que respetar, y no nos dejemos sorprender con el nuevo Código Civil que están planeando ahora. Desde Sucre, la Constitución es el límite o freno del poder. Si no se respeta la Constitución, el poder no tiene límite y se llama dictadura. El sistema penal es una unidad coordinada para su interpretación. No se pueden modificar algunos artículos, se pierde coherencia, por eso se debe derogar el sistema en su totalidad. ¿Por qué tanto politizan los médicos? Que se pongan la mano al pecho y sean más humanos primero. El Soberano que se pronuncia. Desde La Paz, Revilles ya funcionará el gobierno. No firmó varios cuestionamientos y tiene muchos pecados económicos, nos dice. Desde La Paz, Marcos, opino que Revilla ya fue. Si no está con la derecha, ¿es porque el gobierno ya lo compró? Desde Yacuiba, yo creo que el gobierno se está riendo de nosotros. Paro indefinido de una vez. Muy bien. Quiero agradecerles a nuestros dos analistas por haber estado con nosotros. Gustavo, Carlos, muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Gustavo, un saludo al país. Buenas noches, un gusto. Gracias, buenas noches. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Hemos presentado